escucha ya porque no se ha activado aquí el micro, pero... Sí la escucho, profesora. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Sí, Sí, ya buenas se tardes, profe. activó. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Veo que ahí han estado platicando muy bien. Espero que, bueno, les haya ido muy bien en el examen que han tenido. Creo que están siendo, ¿no?, bastante seguidos, ¿ya? Pero de todas maneras estoy segura de que ustedes son muy capaces de afrontar, ¿no? A ver si alguno de esos textos que por ahí se evalúen, ¿ya?, al menos en la parte de inglés, lo incluya en alguna de estas semanas que todavía quedan. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Si hay alguna dificultad, me avisan. Ay, qué calor. A ver. Ahorita voy a empezar a compartir. Ya se activó mi herramienta de... En la separata de hoy he colocado 3 textos. Ya, la idea es al menos trabajar con 2. Normalmente cada texto se destina una media hora en promedio. Pero eso puede variar por la extensión, el vocabulario que se usa. Hay un archivo de modal verbs que también tengo que compartir con ustedes, ¿ya? A ver si después de que termine el primer texto lo hago para no olvidarme al final. Ya, ahora sí. Muy bien. Debería empezar a compartir en unos segundos. Good afternoon, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Good afternoon, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No se preocupen, todo está bien en España. No sé por qué no puedo compartir. Perdón, escuché. Estoy acá frustrada porque me sale para compartir y no comparto. A ver, voy a intentarlo nuevamente. No, tal vez, ya, a ver, voy a colocar de nuevo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, recuerden, hay algunas herramientas con las que ustedes pueden practicar. Creo que he mencionado lo del Kahoot. Me parece que, no sé si así como el Quizzes, por ejemplo, está al alcance de, o sea, que pueden acceder a ciertas prácticas, ¿no?, de diversos cursos en esas plataformas, ¿ya? Creo que la de Quizzes sí justamente permite ello, ya. Ahora sí, ya se compartió. Muy bien. No sé por qué me salen estos recuadros por aquí, pero ahorita desaparece. Ya desapareció. Bien. Sí, ahí está la pregunta, ¿ya? Disculpen que no estaba viendo el chat. No podía verlo porque estaba intentando cargar mi pantalla y no podía. A ver. Todavía no aprendí a usar el Kahoot aún. Ya creo que ya sé de dónde me están hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damaris? ¿Cómo estás, Romina, George, Jimena, Cristian, Alejandro, Gabriel, Claudia, Cristian, Pablo? No creo que sea el mismo. Gabriel, Mauricio, Janet, Fabiana, David. Ya, espero que todos se encuentren muy bien. Voy a ver si es que llego a ese texto del primer examen que han tenido. Entiendo que ha sido el primero, ¿no? Ya. Muy bien, vamos empezando entonces por aquí. Voy a tener que empezar con este texto, o podemos empezar con otro, ¿ya? Pero, ¿por qué lo digo que voy a tener? Porque este texto es un texto que tiene ese matiz filosófico, ¿ya? En algún grupo o hace tiempo, algunos de los chicos que estábamos, ¿no?, trabajando me dijeron, profesora, un texto filosófico, y este es uno de los que consideré, ¿de acuerdo? Igual si hay alguna duda mayor me pueden decir con confianza, ¿ya? Los textos filosóficos que se presentan en inglés normalmente, ¿ya?, suelen ser expositivos, ¿ya?, y presentan algo muy, no quiero decir simple, sino que no tan complejo como lo que podemos encontrar en español muchas veces, ¿de acuerdo? Muy bien. Hablando de la metempsicosis, ¿ya? Ese es el concepto del que se va a ir apreciando por aquí, o ese término. Nos dicen que es un concepto en la filosofía griega relacionado con la reencarnación. Creo que ahí no hay ningún problema. Y la transmigración del alma. ¿De acuerdo? Aquí está lo de alma, justamente.
nos dicen que esta, ¿no? Se refieren, se entiende con id a lo de metempsicosis. Esta es la idea de que cuando una persona muere, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Ahí está el verbo die, ¿no? Conjugado así o aparece con la S porque tiene que concordar con lo de a person, que es reemplazable por, bueno, puede ser he, she, ¿no? O en todo caso, si es que está it, también podría considerarse esto de dies, como aparece. Luego dicen que cuando muere, ¿no? Una persona, su alma de él o de ella, ¿no? Ahí está lo de his and her, que son los posesivos respectivamente para lo de masculino y femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿quién estoy? Ya no, profesora. Ah, Dijendi dice por acá, ¿ya? Sharon. Muy bien. Cuando su alma, ¿no? Se transfiere a otro cuerpo, ¿no? O es transferida en otro cuerpo. Esto de into se entiende como en, o al interior de, o dentro, ¿no? Como que depende del contexto, pero se entiende que aquí lo de is transfer into, ¿no? Entendemos esto de se transfiere a otro cuerpo. Y por aquí encontramos esta, hay conjunciones correlativas en el inglés. Por ejemplo, es una, la de either or, que se entiende como o, ¿ya? U otro, bueno, en este caso tendría que ser forzosamente lo de u, ¿no? Teniendo en cuenta que another en español pasa lo de other, o perdón, otro. Entonces, u otro cuerpo humano o el cuerpo de un animal. Entonces, se transfiere a un cuerpo humano o el de un animal, simplemente así. ¿Qué más nos van diciendo aquí? Que la teoría de la metempsicosis originada con Pitágoras, ¿qué tal, Yossi? Y su maestro, ¿no? Su maestro Ferécides de Ciros. ¿De acuerdo? Se originó entonces con ellos, ahí está el pasado, pero la popularización del concepto es debido a su adopción por Platón, ¿no? Aquí está lo de YouTube, que se entiende como debido a, ¿no? Se expresa la causa, normalmente para eso de la causa vamos a encontrar este conector de because, ¿ya? Pero en este caso se utilizaba el YouTube, aquí estaba el de contraste, muy bien, ¿qué tal, Mayra? Se dice, después de esto, que fue adoptada por Platón, según la visión, la perspectiva, ¿no? Podríamos decir de Platón, ¿de acuerdo? Ahí está lo de view. De repente, en alguna ocasión, ustedes lo que van a encontrar es lo de point of view, para referir a lo de punto de vista, opinión, perspectiva, ¿ya? Entonces, según el punto de vista, la perspectiva, la visión de Platón, ¿sí? Ahí está lo del there is, there are, there was, there were, ¿no? Normalmente esas formas van a aparecer en los textos y expresan lo de existencia. Entonces, hay un número fijo de almas en existencia y esas almas transmigran dentro, dicen allí, y fuera de los cuerpos humanos y animales, ¿no? Ahí human and animal califican o, digamos, modifican a varis, ¿de acuerdo? Nunca se destruyen o nunca son destruidos, ¿no? Ahí vemos lo de como una especie de voz pasiva, sí, sí, según lo que encontramos allí. Estas almas, ¿no? Seguimos con lo de souls, a veces viajan a otro reino inmortal. Por ejemplo, ahí tienen lo de realm, que normalmente en los textos se va a encontrar como kingdom, ¿ya? ¿Qué tal, Yacet? Muy bien, entonces esas almas a veces viajan, ahí está lo de travel, a otro reino inmortal antes de regresar al reino mortal. Trayendo, ¿no? Ahí está lo de bringing back. En realidad esa forma de bring, ¿ya? Sí sola se puede entender como, perdón, como traer, o se puede entender como llevar. Ya va a depender mucho del contexto. Bueno, según lo que están diciendo aquí, con lo de bringing back, se entiende lo de traer necesariamente. Entonces, esas almas traen, según lo que decían por acá, antes de retornar, traen conocimiento. En la República de Platón, el alma de un guerrero, ahí tienen, por ejemplo, lo de warrior, llamado Air, viaja al cielo y ve las almas de los muertos escoger nuevos cuerpos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo de el verbo see, por aquí, que se entiende como ver. Tienen lo de dead, bueno, es para hablar de muertos, ¿no? En este caso, bueno, plural. Luego, y bueno, lo de Varys, que está en plural, ¿no? ¿Cómo está Gerardo? Luego nos dicen que Er, del guerrero que nos hablaban, ve
a los animales domésticos, con esto de tame animals se refieren a animales domésticos, por si acaso aquí lo dejo, aunque no lo he visto aparecer mucho, en realidad más hablan de lo de wild animals, ¿ya? Que justo aparece ese adjetivo aquí. Los animales domésticos, escoger ser salvajes, silvestres, ¿no? Ahí está lo de escoger, elegir, ¿no? Y viceversa. Los hombres, escoger, elegir, ser aves. Las aves, escoger, convertirse en hombres, ¿no? Entonces hay como que, toman, perdón, las aves, van tomando, van eligiendo, ¿no? En qué se quieren convertir, pero es algo muy distinto de lo que eran, como estamos viendo hasta aquí al menos. Los dioses, ¿sí? Ahí está lo de dioses en plural. Elegir, convertirse en atletas. Una vez que el alma ha hecho su elección, esta bebía del río Leteo y era derribada. Por ejemplo, ahí está lo de derribar, ¿ya? Vamos a ver ese phrasal verb ahorita, un ratito, porque me parece que no es el ideal en este contexto. Era derribada la tierra como una estrella por nacer, ¿no? Ahí está el verbo nacer. Ya, hasta aquí, ¿qué nos decían? Porque de repente uno dice, ¿qué es esto, profesora? ¿De qué está hablando? ¿Ya? O tal vez dicen, está fácil, profesora, ya. Nos hablaban de la metempsicosis, ¿no? Nos dicen que es un concepto en la filosofía griega relacionada con la reencarnación y la transmigración del alma. Es la idea de que cuando una persona muere, su alma de él o de ella se transfiere a otro cuerpo, ¿ya? O, bueno, otro cuerpo humano o el cuerpo de un animal, ¿de acuerdo? Luego de eso decían que la teoría de la metempsicosis se originó con Pitágoras y su maestro Ferécides de Siros. Pero la popularización del concepto se debió a o es debido a su adopción por Platón, ¿no? Luego ya nos daban cuenta de esa perspectiva de Platón, ¿no? Con respecto de este concepto, ¿no? O relacionado con la metempsicosis. Según la perspectiva de Platón, hay un número fijo de almas en existencia y esas almas transmigran dentro y fuera de los cuerpos humanos y animales. Nunca son destruidas. Estas almas a veces viajan a otro reino inmortal antes de regresar al reino mortal trayendo conocimiento, ¿no? ¿Qué tal, Johan? Luego decían, por ejemplo, Joan, bueno, en la República de Platón, el alma de un guerrero llamado viaja al cielo y ve las almas de los muertos escoger nuevos cuerpos. Y ahí ya viene todo ¿no? Que parece un todos contra todos. Bueno, ve a los animales domésticos escoger ser salvajes. Aquí está, por ejemplo, lo de wild, salvaje, silvestre, ¿no? Que se entiende de esta manera. O no domesticado, ¿sí? Ya. Y viceversa, ¿no? A los hombres escoger ser aves, las aves escoger convertirse en hombres, los dioses escoger ser atletas o volverse atletas, ¿no? Ahí está lo de become, justamente, que da la idea de volverse, convertirse en, ¿no? Una vez que el alma, ¿no? Hizo su elección, esta bebió del río Leteo y fue derribada a la tierra como una estrella por nacer. Ahorita vamos a ver eso de Shota, ¿ya? Y luego nos dicen que la metempsicosis es, por ejemplo, acá han usado lo de unlike, contrario a lo de like con el sentido de, like se puede entender como parecido, ¿no? Por ejemplo, hay un phrasal verb, lo recuerdo, que es como look like, ¿no? Que se entiende como parecerse, ¿no? Ser semejante a. Entonces, de aquí es que lo relaciono justamente con esto de parecido, ¿no? O lo recuerdo así. Y lo de unlike se entiende más bien como lo contrario a ello, ¿no? Muy diferente. Entonces, la metempsicosis es diferente a la reencarnación en que la metempsicosis se basa en el deseo. Ahí tienen, por ejemplo, lo de desire, ¿ya? En el deseo del alma por nuevas experiencias en vez de, ¿no? Ahí está lo de rather than, un resultado de juicio, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está lo de judgment, justamente que se entiende como juicio a partir del verbo judge, de este verbo de aquí, que es más bien juzgar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿De acuerdo? Todo, profesora, porque de verdad está así. Hay algunas cuestiones ahí un poco oscuras, me parece, en este texto, pero vamos a revisarlo igual.
y no oscuras por lo que hayan explicado, porque yo creo que el concepto de metempsicosis, ¿no? Que es lo que se comenta a partir de en el segundo párrafo, está bastante claro, ¿no? Se ve esto de que hay una elección, ¿no? Como prácticamente nos están diciendo en ya la parte o el último párrafo, ¿no? Pero ahí hay algunas ideas, me parece que podrían, ¿no? Haber estado un poquito más precisas, ¿ya? A ver, por ejemplo, necesito abrir ¿ya? Para verificar algo. Bueno, en lugar de esto de shutdown, por ejemplo, yo considero que hubiera sido mejor que aparezca algo como throw, que se entiende como lanzar, o en todo caso como launch, que también se entiende de la misma forma, ¿no? Entonces, se entendería ahí, ¿no? Que una vez que el alma había hecho su elección, esta bebió de tal río y fue lanzada a la tierra, o podríamos decir incluso lo de enviar, ¿no? Que lo encontramos de esta manera, generalmente en inglés, ¿no? Sin embargo, bueno, apareció ese phrasal verb, ya, ok, ya, del otro salón también me lo pidieron igual. Está bien, chicos, no hay problema, ¿ya? Voy a, se los envío por aquí, ¿ya? Disculpen que me estoy muriendo de calor. Ya, espero que sea solo yo de su edad ya, profesor, de repente. Ya, no voy a debatir sobre ello, puede ser. Muy bien, por ejemplo, si vemos lo de shutdown, ya, de manera más este, directa por aquí, ¿no? Tienen lo de disparar, derribar, abatido, rechazado, ¿no? Entonces, como que a mí me parece que no sería lo idóneo en este caso, como les decía, yo considero que si hubiera utilizado mejor unos verbos como estos, ¿no? Pero creo que la idea se entiende, ¿no? Como que, se enviaron a la tierra después de que ya hicieron todo eso. Muy bien, el texto básicamente se trata de o está relacionado con, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, informar el origen del concepto de metempsicosis, ya, uy, qué pena, lo lamento, sí. Diferenciar la metempsicosis de la reencarnación, nos dicen por aquí. Exponer el uso de la metempsicosis en la filosofía de Platón, ¿no? Explicar el significado. Bueno, aquí, por ejemplo, ha aparecido lo de meaning, que muchas veces creo que ya lo hemos visto con ese significado de significado, lo hemos entendido de esa manera. Y sí, es válido. Pero también meaning se puede entender como sentido y creo que es oportuno en este caso para que no haya esa, ¿no? Esa redundancia en el caso ya de la traducción, ¿no? Explicar el sentido y el significado de metempsicosis, ¿ya? No se rían, chicos, todos sufrimos con el calor ahorita. Bueno, yo creo que todos, ¿ah? Hasta los que les gusta el calor. Ahí en lugar de branch, así como estaba, debería estar con la E y acá debería estar de esta manera, con G mayúscula, ¿ya? Teniendo en cuenta que es el gentilicio. Muy bien, entonces hablamos de describir las ramas, ¿ya? Con branch nos referimos a ramas, las ramas del concepto griego de metempsicosis. ¿Hay alguna idea? ¿Qué podemos decir? No se vale, profesora, todas las alternativas se parecen. Todas incluyen lo de metempsicosis. Sí, es cierto, todas incluyen lo de metempsicosis, ¿ya? Sin embargo, hay algunas que son bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la C. Exponer el uso de la metempsicosis en la filosofía de Platón. ¿Lo han hecho en el texto? Sí, pero específicamente en uno de los párrafos. Y se entiende que no es de lo único que tratan, porque también, por ejemplo, han hecho ver cuál es la diferencia entre metempsicosis y reencarnación, por ejemplo, justo en el último párrafo, ¿no? Es algo que también es en el texto, pero será lo central, ¿no? Por eso nos dicen, está básicamente relacionado con en el caso de la A, por ejemplo, informar el origen del concepto de metempsicosis. ¿Qué podemos decir? Bueno, solo nos dijeron que hubo una teoría, ¿no? Y luego de eso, esta fue adoptada por Platón, ¿no? No nos dicen, por ejemplo, en qué tiempo es que se empieza a estudiar este concepto, o cuándo, quién habla, o cuándo se habla por primera vez de metempsicosis como tal, o no nos dan cuenta de algo relacionado, por ejemplo, con lo etimológico, que también puede estar vinculado con el origen de tal término, ¿no? O del concepto en sí. ¿De acuerdo? Entonces, como que eso de la A no es tan exacto, digamos, o no está relacionado tan exactamente con alguna de las ideas del texto, ¿ya? Se entiende que la B es particular respecto de lo que está destacado justamente. En la C vemos que sí está en el texto, pero es lo central, ¿de acuerdo? ¿Con cuál nos quedamos entonces? Ya, profesora, faltan la D y la E.
Ya, la E está claro que no puede ser, ¿no? Porque no nos han hablado de siquiera que ese concepto de metempsicosis tenga ramas, ¿no? Como podemos decir de alguna disciplina que tiene diversas ramas, ¿no? Que se encuentran relacionados con distintos campos de estudio, ¿verdad? Muy bien. ¿Con cuál nos quedamos? Con lo de aquí. La D. Explicar el sentido y el significado de metempsicosis, entendiendo que se considera allí, ¿no? Que se entiende a partir de lo que se ha expuesto de Platón, fundamentalmente de ello, lo que se dice al principio, que sería la metempsicosis de manera muy breve, y hacia el final, ¿ya? Muy bien, chicos, espero que, bueno, yo espero ir algún día para allá, pero no sufrir tanto con el calor, ¿no? Porque aquí ya me estoy, ya no puedo más, ¿ya? Muy bien. Listo, nos quedamos con la D, ¿se entendió? Cualquier pregunta me avisan, ¿ah? Yo sé que, ¿no? Es un poquito incómodo quizás el hecho de estar trabajando con, y de repente sí, profesora, ¿cómo se va a estar secando? Es inevitable, chicos, si no voy a estar goteando peor, ¿ya? Discúlpenme. ¿Qué pasa con la palabra adoption, por ejemplo? ¿Hay alguna idea? ¿Dónde estaba, profesora? Acá. Cuando decían la teoría de la metempsicosis se originó con Pitágoras y su maestro, Perésides de Siros, pero la popularización del concepto es debido a su adopción por Platón. Según la perspectiva de Platón, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces al respecto? ¿Hay alguna idea? Si hablamos de que es un concepto o la metempsicosis ya, entendiendo que es un concepto que ha sido adoptado por, ¿qué entenderemos? Ya, pero ¿qué dice, pues, profesora? Hablan de variación, por ejemplo, en la A, aquí hablan de suavidad, ya que también lo pueden encontrar en algún caso así como softness, ¿no? Solidaridad, verdad, y en este caso hablan de coherencia. ¿Alguna idea? No, profesora, no puedo, no me concentro, profesora, me ha dado golpe, espero que a nadie le haya dado golpe de calor hasta ahora y que no pasen por porque de verdad sí se siente fuerte, ya, no corre aire, dice, Dios mío, lo siento. Un ventilador, ¿no? Sí, en esos casos yo creo que es imprescindible. Ya que connota, miren, a ver, ya que estamos así como que medio traumados por el calor, ¿ya? Pero yo no he dicho nada del calor, a mí me da igual de repente alguien dice. Vamos a ver qué pasa con este concepto de adopt y de repente alguien dice, ¿quién no sabe qué es adoptar? Pues profesora. Claro, nosotros sabemos qué es adoptar, ese concepto que involucra, ¿no? A las personas en el sentido de que una persona adopta a un niño, ¿no? Ligado con lo legal, ¿de acuerdo? Eso sí, está aquí contemplado, por ejemplo, como pueden ver en este diccionario, ¿no? Tomar, am, tomar a alguien, algún niño, ¿no? En tu casa y legalmente volverte su padre o convertirte en su padre. Eso es lo que nos están comentando acá, perdón. Pero también, por ejemplo, otro significado que le dan a adopt, ya que también se considera en español es esto, ¿no? Usar un estilo particular de hablar, escribir o comportarse, especialmente uno que no se usa usualmente, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen aquí en la número 3. Entonces, cuando tú dices, él ha adoptado malas costumbres, ¿no? O él ha adoptado esa forma de hablar ¿de acuerdo? Es como si prácticamente hubiera copiado ello, ¿no? Hubiera considerado eso o se estaría basando en lo anterior para algo que hace, que propone, ¿de acuerdo? En este caso que nos hablan de esa teoría o de este concepto de la metempsicosis, se entendería entonces que lo que connota ese término de adoption, en este caso, no sería lo de adoptar relacionado con esto de, ¿no? Un niño, y, nuevamente, ¿de acuerdo? Sino más bien con lo segundo. Y así se entendería que habría coherencia entre lo que decía la teoría de la metempsicosis propuesta por Pitágoras y su maestro, con respecto de lo que considera Platón en torno a la metempsicosis. Entonces es como que hay esa coherencia, ¿no? A él adoptado simplemente la teoría se entiende que se ha basado en lo que decían anteriormente, y por tanto hay coherencia más no contradicción, ¿de acuerdo? Tal vez eso no se visualice muy claramente, ¿ya? Pero es considerando esa definición de adoption, justamente que también es parte de lo del español. Ya, vamos por aquí. ¿Qué más nos dicen en la 3? Ya, a ver, por acá, por acá.
Se infiere del texto, profesora, ya dijo que ese texto está difícil, para el otro le presto atención. No, 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 chicos, vamos, algo de aquí seguro va a ser importante. Se infiere del texto que la metempsicosis es, ¿no? Acá está el artículo, recuerden, ¿no? Es un concepto asumido por los dualistas, es una perspectiva defendida por los lógicos, es un, ¿qué es esto? Lo de field es campo. Uy, perdón. La primera palabra de la C. Eso es campo. Hablando de campo de estudio, ¿de acuerdo? Es un campo estudiado por los filósofos, o bueno, dice solo por los filósofos, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto, profesora? Lo de trend es, podemos hablar de tendencia o también de corriente. Entonces nos dicen aquí que es una corriente, una tendencia refutada en la filosofía, o lo de es un propósito olvidado del pensamiento humano, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo de forgotten, que responde al participio, o es el participio del verbo forgot, se entiende como forget, perdón, se entiende como olvidar, ¿de acuerdo? Normalmente forgot es que se usa para el pasado, se usa forgotten, hay esa alternancia permitida. Entonces, ¿qué podemos decir que se infiere respecto de la metempsicosis? ¿Alguna idea? ¿O cuál no sería, por ejemplo? Si ustedes tienen esa pregunta en el examen, ojalá que no, profesora, ya, pero si la tienen, ¿qué marcarían? De repente alguien dice, profesora, sé de Cristo porque siempre me ha funcionado, ¿ya? O no, profesora, es la D, ¿ya? Este, considerando que debemos tener un criterio para responder las preguntas, ¿no? Tiene que haber un sustento, una justificación, ¿ya? ¿Qué marcaría? O no hay ninguna, profesora, no puedo, ya no puedo concentrarme, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, podríamos decir, si vemos la C, ¿es un campo estudiado solo por los filósofos? Bueno, nos han mostrado que ese concepto ha sido abordado, digámoslo así, por filósofos. Mencionaban a Pitágoras, mencionaban a, bueno, al maestro de Pitágoras y mencionaban también ahí a Platón. De acuerdo con ello, podríamos decir que sí, ha sido estudiado por los filósofos, pero con ese adverbio que está allí de only, se entiende que nos está limitando mucho más, ¿no? Entonces, decir que ha sido solo estudiado por filósofos es algo que no podríamos afirmar a partir del texto porque no tenemos suficiente información para ello, ¿no? Puede ser que haya sido abordado por alguna otra disciplina o algunos otros, eh, digamos, profesionales, ¿de acuerdo? Y eso justamente conllevaría a desconocer esto de que solo se ha estudiado por filósofos, ¿de acuerdo? Entonces no podemos determinar a partir del texto esto de aquí. Muy bien. En el caso de, es una perspectiva defendida por los lógicos. ¿Qué podemos decir? Por los lógicos, profesora. ¿Cómo es eso? ¿No? Ojo que aquí se han enfocado en lo que dicen los filósofos, ¿no? Fundamentalmente, podría decir, en cuanto a la metempsicosis. Ahora, decir que es una perspectiva defendida por los lógicos es algo que podríamos comentar, tampoco. No tenemos alguna información que les relacione con, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de, ¿qué más? A ver, en el caso de la D, es una tendencia refutada. ¿Cómo va a ser refutada? Refutado es, o perdón, refutar es cuestionar, rechazar, rebatir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, según lo que nos han mostrado en filosofía, han estudiado esto de la metempsicosis. Entonces, no podría, y bueno, seguro se estudian, no se podría decir que es algo refutado, sino más bien que es una tendencia, ¿no? Estudiada en filosofía, podríamos decir de repente a partir de lo que nos han comentado en el texto, pero refutada, definitivamente no. Y nos quedan la A y la E, ¿ya? Un concepto asumido por dualistas o un propósito olvidado del pensamiento humano, ¿no? Según lo que se ha comentado, la metempsicosis está relacionado con los humanos que nos han ido, sí, y no solo con los humanos, sino también, ¿no? Se entiende que con los animales, ¿de acuerdo? Pero empezaban desde el hecho de cuando una persona muere, ¿no? Su alma, ¿de acuerdo? Ya, entonces lo de aquí, ¿sí? No podríamos decir también que corresponde, ¿de acuerdo? Nuestra respuesta tiene que ser la A y por qué también. En el texto no les han hablado del dualismo, no les han hablado de los dualistas, pero hay conceptos relacionados con ello o algunas ideas que justamente se pueden entender que se conectan con esa corriente, ¿no?
por ejemplo, hablando de las cuestiones o esa división de alma y cuerpo, el reconocimiento de alma y cuerpo, ¿no? De esa dualidad justamente de la persona. Y justo nos mostraban, a partir de lo que decían de este guerrero, ya que lo que él vio es que las almas de los muertos escogían nuevos cuerpos. Entonces hay esa, ¿no? Como que se pueden dividir, ¿de acuerdo? Por eso es que nos quedábamos con lo de avión. Lo de aquí, como dije, no teníamos suficiente información para decir que sea una perspectiva defendida por lógicos o que solo sea estudiada por filósofos, como se comenta aquí, o que sea una tendencia refutada, una corriente refutada, muy por el contrario, ¿no? Muy bien, Tirsa. ¿Qué pasa con la 4? ¿Es compatible con la reencarnación afirmar que este concepto, ¿ya? Ya decía yo, recién, a ver, recién me están llegando los mensajes de las 2:20. Yo decía, los chicos no me dicen nada, pero ya no hay problema, no hay problema, igual avanzo, ¿ya? Y recién me están llegando los mensajes y ya son las 2:31, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Vamos a continuar igual. Espero haber cubierto ahí las dudas que seguro se han podido presentar. ¿Es compatible con la reencarnación afirmar que este concepto? ¿En qué parte del texto nos hablan de la reencarnación, profesora? Básicamente por aquí, porque arriba simplemente nos dijeron que la metempsicosis se relaciona con la reencarnación y la transmigración del alma. Y de ahí definían la metempsicosis. ¿No? Definían, perdón. Entonces, no tenemos más información que lo de aquí en torno a la reencarnación como tal. Nos decían que la metempsicosis es diferente a la reencarnación, en que la metempsicosis se basa en el deseo del alma por nuevas experiencias en vez de un resultado del juicio, ¿no? En vez de ser un resultado del juicio. ¿De acuerdo? Entonces, podemos afirmar de la reencarnación. Es totalmente diferente de la transmigración. Bueno, si al principio nos decían que se relacionan la reencarnación, la transmigración y la metempsicosis, se entendería que no serían totalmente diferentes, sino que hay ciertas coincidencias. Luego dicen varía y depende de la fe en la religión. Por ejemplo, que está lo de fe, lo de faith. ¿Qué pasa con ello? No, profesor, ¿han mencionado lo de religión en el texto en relación con alguno de los conceptos? Al menos en el texto no lo han hecho, pero tal vez externamente podemos entender que hay una conexión, ¿no? De alguna religión con esta idea de la reencarnación. Muy bien, ya. Entonces tampoco podemos decir que esto es compatible. Incluye una evaluación de los actos de vida. Es un poco oscura esa alternativa. De repente alguien dice, claro, es como si te dijeran, ¿no? Si has actuado bien o si has actuado mal, ¿no? Y considerando ello es que, o en relación con ello, se encuentra la reencarnación. ¿No? Es como que si has obrado bien, es posible, ¿no? Se podría decir tal vez a partir de lo más lógico, ¿no? Si has obrado bien, vas a tener la posibilidad de reencarnarte, y si no, ¿no? O que reencarnas en algo, digamos, más preciado o un ser mejor, por así decirlo, respecto de si has obrado mal, lo contrario, ¿ya? Muy bien. Ya, lo voy a aplicar también, Josué. Muy bien, en la D dice, refuta magistralmente al monismo de Aristóteles. Bueno, si el dualismo se entiende que va de la mano con este reconocimiento de esa doble naturaleza, digámoslo así, ¿no? El monismo será lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, decir que refuta la reencarnación magistralmente el monismo de Aristóteles, ¿qué podríamos decir que más bien estaría en contra de esto del monismo, lo que propone el dualismo? ¿Y qué concepto del texto se está relacionando con el dualismo? La metempsicosis. Entonces no es la reencarnación. Muy bien. Según al menos lo que nos muestra el texto. Y en el caso de la E, es una alternativa al propósito platónico. ¿Qué podemos decir? O sea que si no existe tal cuestión, ¿no? Que es la metempsicosis, existe la reencarnación y existe, ¿no? Podríamos decir entonces al respecto que es o no es válido, según lo que nos han comentado, ¿no? Es algo que tampoco podríamos precisar en realidad, porque simplemente lo que han hecho es decirnos que tales cuestiones son parecidas. Al final han diferenciado la reencarnación de la metempsicosis y siguiendo ello, que han diferenciado ambos conceptos, no podemos decir que es una alternativa a esto de la metempsicosis como tal, que va de la mano con la propuesta de Platón.
¿de acuerdo? O representa eso en un texto. Muy bien. Entonces, entendemos que lo que se acerca aquí más es esto de que incluye una evaluación de los actos de vida porque, como nos decían hacia el final del texto, ya, la metempsicosis es diferente a la reencarnación en que la metempsicosis se basa en el deseo del alma por nuevas experiencias en vez de un resultado de juicio. Entonces, eso de un resultado de juicio correspondería a lo de la llamada reencarnación. Y esa es una característica en que se diferencia, ¿no? De la llamada metempsicosis, como nos hacían ver en esta última parte, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es, yo creo que lo de evaluación, esta palabra aquí es fundamental, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, en el sustento, ¿ya? Que este es un texto que se ha trabajado en alguna semana de clase, pero de un ciclo anterior, ¿ya? Se dice, por ejemplo, que según la lectura, la reencarnación es un concepto que incluye un juicio en el tránsito del alma. ¿Y en qué momento se hablaba de un juicio en el tránsito del alma o se hacía ver algo como ello, ¿no? Simplemente quedaba en lo de juicio. Y en el caso de las 5, si científicamente se comprobara, ¿no? Se demostrara, ¿ya? Que el alma no existe, dicen por acá. ¿Cómo no va a existir, profesora? Si nos han dicho que esto de la metempsicosis relaciona o considera la existencia del alma que justamente elige, ¿no? En qué cuerpo va a regresar a la tierra, ¿no? A partir de lo que nos comentaban de lo de este guerrero. Muy bien. Entonces podemos decir, científicamente se comprueba que el alma, si se comprobara que el alma no existe, los dualistas practicarían ciencia, el materialismo sería refutado. Por ejemplo, aquí han utilizado esta forma de disproof para hablar de refutar. El cuerpo morirá inevitablemente, ¿no? Aquí está lo que indica futuro, el will. Luego dicen el dualismo perdería, ¿no? O podría perder su dominio. Por ejemplo, acá han empleado lo de grip para hablar de dominio. Podrían haberlo encontrado así. Y el dualismo sería olvidado, ¿no? Ya hemos visto esa forma arriba, ¿ya? Para hablar de olvidado justamente. ¿No se ve lo que estoy compartiendo? Bueno, a mí me sale que estoy compartiendo pantalla. A ver si alguien tiene la misma dificultad, porque quizás es el internet de su compañero. A veces pasa. Pero mi pantalla sí se está compartiendo según veo por aquí. Voy a entrar desde mi celular, ¿ya? Por si acaso, para ver si mi pantalla se está viendo efectivamente, ¿ya? Si alguien tiene la misma dificultad, puede avisar, aunque veo que el chat está muy retrasado, la verdad está atrasadísimo. Y estoy viendo recién un mensaje de las 2:23, ¿ya? Miss, disculpe, ¿podría repetir la respuesta de la pregunta 2, por favor? ¿Qué tal, chicos? Disculpen, se cerró el Teams completamente, ¿ya? Y me parece muy raro porque mi internet sigue bastante activo según lo que estoy viendo aquí. Ya, ahorita ahí una de sus compañeras está haciendo una pregunta, si puede, por favor, por el chat anotarlo para ya, precisar la idea. Ahorita me voy a unir desde la laptop.
Creo que no estaba activado mi audio. Qué raro, lo activé. No estaba compartiendo pantalla porque el Teams se fue completamente de mi laptop. Ajá, sí. Gracias, señorita María. Dejen de estar bajando la pantalla. Sí, bueno, no sé, a veces la señal. Bien, no sé si ya me escuchan. Sí, sí se escucha, ya está. Voy a bajar el volumen porque si no de ahí va a haber un cruce con lo de mi teléfono, ¿ya? Porque de todas maneras ya me conecté por el teléfono. Voy a de nuevo compartir pantalla. Recuerdo que alguien preguntaba ¿no? Si podía repetir, no sé qué pregunta, no llegué a escuchar porque ahí se me fue todo ¿ya? Pero, Era respecto a la pregunta número 2. Quería ya, saber cuál ok. es la clave, un favor. Ya, ok, ya, muy bien. En el caso de, ya se está viendo mi pantalla, entonces sí, ya la estoy viendo yo, ya, ahí está. Qué raro, ya. En el caso de la clave 2, habíamos quedado con coherencia, teniendo en cuenta que justamente la E, justamente Platón habría considerado lo que antes habrían propuesto, ¿no? Pitágoras y su maestro, ¿no? Esa teoría, de acuerdo de la metempsicosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Listo? Muy bien. Estábamos por aquí en la 5, ¿no? Les decía, si científicamente se comprobara que el alma no existe, entonces los dualistas practicarían ciencia, el materialismo sería refutado, el cuerpo morirá inevitablemente, el dualismo perderá su dominio, ¿no? O el dualismo sería olvidado, ¿no? Eso es lo que nos están comentando, ¿ya? Por si acaso el chat lo estoy viendo desde mi teléfono, ¿de acuerdo? Porque definitivamente no sé qué dificultad había con Teams hasta hace un rato. Muy bien. ¿Alguna idea? Sí, aquí estamos de nuevo, Gabriel, lo siento, tenía que volver, ¿ya? No sé, profesora, ¿qué es esto? Lo podría Muy repetir bien. de nuevo. Lo que dicen todo aquí, ¿ya? Recuerden, nos ponen en esta situación, ¿no? Si científicamente se comprobara que el alma no existe, entonces, los dualistas practicarían ciencia, el materialismo sería refutado, el cuerpo morirá inevitablemente, el dualismo podría perder su dominio, o el dualismo sería olvidado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna idea ahora sí? Otra vez, profesora, por favor. Creo que ya fue suficiente de repetir esa, ¿ya? ¿Alguien tiene la 3? La 3 habíamos quedado que era la A, ¿ya? Muy bien, y justamente se relaciona esta pregunta con la 3. Si no es la señora que vende la sandía, ¿ya? Creo que es la misma, creo. ¿Ya? En el caso de la 5, podemos decir que se relaciona con la 3, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que según lo que hemos considerado en la 3, el dualismo estaría conforme o estaría relacionado con lo que se indica en la metempsicosis, ¿no? Que, bueno, implícitamente se indica que hay esta división de alma y cuerpo, se reconoce, ¿de acuerdo? Entonces, si es que se comprobara que el alma no existe, y prácticamente nos dicen que es el alma, ¿no? La que queda y que elige, ¿no? El cuerpo. Por acá nos decían, las almas de los muertos eligen nuevos cuerpos. ¿De acuerdo? Era en esta parte. Muy bien. Entonces, el alma viene a ser, ya, quedamos con la E en la 2, por favor. ¿Ya? Igual, a ver si este archivo lo envío al final, porque veo que no sé si soy yo o es el problema que hemos tenido, pero igual lo voy a enviar, ¿ya? Muy bien, entonces entendemos y aquí, si se comprobara que el alma no existe, entonces no habría esto que va a seleccionar un cuerpo, ¿no? Entonces entendemos que el dualismo, considerando lo que hemos respondido en la 3, perdería su dominio. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta allí? Quedamos entonces con ello. Listo, voy a dejar las claves del texto 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque este texto es más largo que el que sigue, ¿ya? Y creo que vamos a pasar mejor a trabajar el que sigue, ¿ya? Ambos son de examen, ambos han sido textos de examen de admisión, así es que de todas maneras va a ser importante verlos, ¿ya? El que hemos visto ahorita ha sido un texto de clase, ¿de acuerdo? Muy bien.
acá los voy a anotar, por si acaso ahí si gustan los pueden anotar. Vamos a ir, si no igual recuerden que voy a enviar ello. Vamos a ir al texto 3. ¿Qué tiene que ver, profesora? ¿Qué es esto? Ya, a ver, mira, nos van diciendo del sexo en el reino animal. Profesora, no. Bueno, es el tema de, ¿ya? Y normalmente estas cuestiones biológicas, o por ejemplo, el texto anterior, el 2, está relacionado con cuestiones lingüísticas, es frecuente que se encuentren en español y en inglés incluso, en lo de San Marcos. Entonces, bueno, nos dicen que el sexo en el reino animal, ahí está lo de Kingdom, nos comentan que adopta, ¿no? Tenemos lo de take on, ¿ya? Que se puede entender como tomar incluso, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, ¿ya? Adopta, presenta, ¿no? Muchas formas. Y luego se preguntan, ¿sí? ¿Por qué hay tantas formas de hacerlo? ¿Ya? Eso es lo que dicen por acá. Acá está lo del why, esa palabra del por qué separado con tilde, lo de are there, que indica existencia, y lo de so many se entiende como tanto, tantas. Muy bien, sí, empezó fuerte, ¿no? Empezó fuerte, ya, pero no va a lo que de repente por ahí están pensando. Lo de it, recuerden que está remitiendo lo de sexo, ¿no? ¿Qué nos dicen? La evolución, ¿qué es esto, profesora? Esto de give rise to, ¿ya? Es un idiom, en realidad. ¿Por qué ponen idioms, profesor, en este nivel? Yo también me lo pregunto, ¿ya? Porque definitivamente eso es un nivel avanzado. No deberían hacerlo, no, ¿ya? Esto se entiende como dar lugar a, ¿de acuerdo? Entonces, la evolución ha dado lugar a algunas estrategias sexuales muy particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí lo de pretty, quizás alguno lo recuerde, es un adjetivo, profesora, que se usa para, así como beautiful, ¿no? Sí, profesora, está asociado. Sí, es cierto, es un adjetivo. Para este caso, pretty está modificando a unique, que es un adjetivo, y ahí está actuando como un adverbio. Podemos hablar de lo de muy o bastante, ¿no? Entonces, algunas estrategias bastante únicas, muy únicas, ¿ya? Muy bien. Luego nos dicen que estrategias sexuales, acá estaba, bueno, que ayudan a los animales a seleccionar. ¿Qué es esto, profesora? Lo de mate podemos decir que se entiende como pareja, ¿ya? O que se entiende como compañero en todo caso, aunque por ahí vamos a ver que se encuentra la palabra partner para hablar de compañero. ¿Listo? Entonces, para seleccionar la pareja con los genes más fuertes, lo que significa que su descendencia, ¿no? Ahí está lo de offspring, ¿ya? Descendencia, tendrá el mejor comienzo en la vida, ¿no? El mejor inicio en la vida. Ya. Vamos a ver qué más nos comentan aquí. ¿Qué es esto, profesora? ¿Qué está? Ya. Primero, lo de early, quizás nosotros lo hemos visto, ¿no? Como opuesto a late, ¿no? Ah, sí, profesora. Yo recuerdo que late se usa para hablar de tarde, ¿no? El adverbio tarde, y early para hablar de temprano. Entonces es como que podríamos decir lo de más tempranas, ¿no? Pero en este caso está como adjetivo, ya no está como adverbio. Ojo. Podemos hablar de primeros, primitivos, primigenios, ¿ya? Se refiere a los iniciales, de todas maneras. ¿Y qué es esto? Organismos, y ahí lo de single cell se entendería como unicelulares. Entonces nos dicen que los primeros organismos unicelulares no se reproducieron sexualmente, ¿sí? Ahí está lo que indica que está en pasado, terminación, el verbo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Cuidado con sus micros, por favor. ¿Ya? Muy bien. Luego dice que, pero a través, ¿no? Ahí está lo de through, que se entiende como a través de, discúlpame, ¿ya? Pero a través de la creación de réplicas exactas de sí mismos, se entiende de sí mismos referido a los organismos unicelulares. Disculpen si se detiene mi cámara, ¿ya? A veces pasa, debe ser muy gracioso, ¿no? Verme ahí suspendida. O como en alguna, ¿ya? Con algún gesto, está congelado, ¿ya? Espero que sea el internet y no sea que se estén perjudicando todos con ello, ¿ya? No debe ser agradable verme, no. Ya, bueno, a ver, por aquí dicen, a través de la creación, ¿no? O de crear réplicas exactas de sí mismos en un proceso llamado fisión binaria. Ah, claro, la fisión binaria, ¿no? Ustedes, yo sé que de biología, ¿ya? Conocen, incluso tienen los conocimientos más frescos que yo. Muy bien. Luego nos dicen que es un modo muy eficiente. Ah, claro, aquí está lo de web. Un modo muy eficiente para reproducirse, pero
con ninguna diferencia genética, ¿no? Ahí está lo de no, que se entiende como ningún, ninguno. Ah, sí. Ya. Ninguna diferencia genética entre el padre y la descendencia. ¿Qué es esto, profesora? En este caso, any aparece en una oración que no presenta, ¿ya?, un precedente que implique negación, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien, entonces lo de any se entiende como cualquier, cualquiera, ¿no? Nos dicen cualquier debilidad. ¿Por qué debilidad, profesora? Porque we, ¿sí?, es débil. Ahí se ha añadido ese sufijo para formar el sustantivo debilidad. Entonces, cualquier debilidad es pasada a o es transmitida a la siguiente generación. Luego nos dicen lo de alrededor de unos 1.000 millones de años. Recuerden que lo de billion se entiende como 1.000 millones, ¿ya? Muy bien, gracias. Entonces hablamos de alrededor de 1.000 millones de años. Y esto, profesora, recuerden que remite al pasado, ¿no? Entonces, allá, hace unos 1.000 millones de años, ¿de acuerdo? La revolución sexual comenzó cuando estos organismos unicelulares comenzaron a intercambiar información genética. Muy bien. Uy, lo siento, ¿ya? Imagínense que yo estoy con la laptop y el celular, ¿ya? Nos dicen aquí, desde este momento, o a partir de ese momento, ¿no?, de este punto, bueno, podemos entenderlo aquí, nuevas combinaciones de características genéticas permitieron, ¿no? Así, ahí está lo de allow en pasado, permitieron a la evolución saltar adelante, ¿no? ¿Por qué saltar? Porque leap es saltar y lo de forward se entiende como adelante, ¿de acuerdo? O dar un salto adelante, se podría decir, conllevando a los diferentes sexos, ¿no?, y a la increíble variedad de especies que vemos hoy. Recuerden que esto de species lo van a encontrar ese significante tanto para el singular como para el plural de la misma forma, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dijeron entonces? A ver, que el sexo en el reino animal adopta muchas formas. ¿Por qué hay tantas formas de hacerlo? La evolución ha dado lugar a algunas estrategias sexuales bastante particulares, bastante únicas, que ayudan a los animales a seleccionar la pareja, el compañero, ¿no?, con los genes más fuertes, lo que significa que la descendencia tendrá el mejor comienzo en la vida. Muy bien. Luego nos decían que los primeros organismos unicelulares no se reprodujeron sexualmente, sino a través de la creación de réplicas exactas de sí mismos, en un proceso llamado fisión binaria. Es un modo muy eficiente para reproducirse, pero con ninguna diferencia genética entre el padre y la descendencia. Y ahí dicen que cualquier debilidad se transmitió a la generación o a la siguiente generación, ¿no? Hace unos 1.000 millones de años, la revolución sexual comenzó cuando los organismos unicelulares comenzaron a intercambiar información genética, ¿de acuerdo? Y luego se dice que desde ese momento, desde ese punto, desde ese instante, ¿no?, nuevas combinaciones de características genéticas permitieron a la evolución saltar adelante, ¿no?, conllevando a los diferentes... Bien, chicos, creo que todavía ven mi pantalla, lo que es bueno, ¿ya? Pero he perdido la conexión otra vez de la llamada, no sé a qué se debe, ¿ya? Nuevamente el Teams se me cerró. Me sale que hubo un problema y se está recuperando, ¿ya? ¿Por qué pasa eso, profesora? Yo tampoco lo sé, al menos no ahorita, no he tenido problemas toda la mañana. A ver, por ejemplo, en la primera pregunta, ya, aunque no lo están viendo aún, se pregunta por la idea principal. What is the main idea of the passage? Es lo que dicen allí, ¿ya? ¿Cuál será, pues, profesora? Bueno, pero tiene que ver con esto del sexo, profesora, según lo que nos han dicho, la reproducción, o bueno, estas formas C, ¿ya? Otra vez, qué raro, ¿por qué se apaga mi micro? Ya. Dicen, por ejemplo, hay una variedad masiva de animales y formas en las cuales ellos se reproducen.
Voy a volver a poner el enlace que me mandaron para volver a ingresar. A ver si el team responde rápido, porque ya nos faltan 5 minutos. Acá en mi celular ya no se ve la pantalla compartida. Muy bien. En el laptop. Entonces, por ejemplo, ahí en la alternativa A de esa pregunta 11, ¿ya? Dicen, hay una masiva variedad de animales y formas en las cuales ellos se reproducen. El rol principal de la reproducción es crear un salto exponencial en los animales, ¿ya? Luego dicen, por ejemplo, en la tercera alternativa, ¿ya? Solo los genes más fuertes son transmitidos de un animal a sus descendientes. Luego dicen también que hay demasiados tipos de reproducción asexual en el mundo animal, o los organismos unicelulares comenzaron a reproducirse sexualmente hace unos 1.000 millones de años, ¿de acuerdo? Alguna alternativa sí, no se ve porque lastimosamente se fue ¿no? Otra vez. ¿Por qué pasa eso, profesora? No entiendo por qué. ¿Ya? Me voy a unir de nuevo. A ver. Sí, ya veo que recién se ha enviado, ¿no? Ya, a ver, estoy, otra vez. Me da ganas de cuando estoy así con el Teams de cantar eso de yo tengo fe, pero mejor no. Nada, esperemos que reaccione rápido. Ya, voy a agregar aquí mi dispositivo. Que no se apague mi micro, por favor. Ay, gracias, muchas gracias por ahí, Nadia, por pasar las preguntas. De esas primeras 5 alternativas es de las que estaba hablando. Muy bien, ya. Entonces, como ahí envió Nadia la captura, creo que si comparto pantalla o no, como que, ¿ya? Pero igual voy a intentar compartir, ¿ya? Entonces, ¿qué diríamos o cuál diríamos que sería nuestra propuesta en la... Muchas gracias, Nadia, ¿ya? ¿Cuál será la idea principal del texto? Bueno, tiene que ver con esto. Podríamos decir, por ejemplo, que hay demasiados tipos de reproducción asexual en el mundo animal. O sea, nos han dicho que esa reproducción asexual, más bien hubo, ¿no? Todo un desarrollo para lo de la reproducción sexual como tal. Ya eso de la fisión binaria, no es que haya dejado de existir, que se presentó de otras, ¿ya? De otras formas, ¿bien? Que ya no eran necesariamente asexuales, que nos ha hecho ver el texto. ¿Va? ¿Con qué nos quedamos entonces? Bien. Lo principal aquí es la E, ¿ya? Los organismos unicelulares empezaron a reproducirse sexualmente hace 1.000 millones de años, ¿de acuerdo? Eso es lo que se busca informar en este texto, ¿no? Y desde allí se entiende que hubo un cambio. Muy bien. Ya. Otra más. Lo de weakness, por ejemplo. Dijimos en el texto que era lo de debilidad, ¿no? Cualquier debilidad, decíamos, ya. ¿A qué sería más cercana en significado? Deficiencia, ausencia, omisión, degradación o fragilidad. Tiene que si hablamos de cualquier debilidad es como algún defecto, profesora, ¿no? Que se estaría transmitiendo de una generación a otra. Por eso es que sería lo de avión, lo de deficiency, ¿ya? Que está en la alternativa A, en la 12, ¿de acuerdo? Sigo sin poder compartir pantalla, chicos, verdaderamente lo siento, porque sí, en la 11 nos quedamos con la E, muy bien, Rosemary, o bueno, Gabriela, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí, ¿no? En la que sigue, en la 13? Es posible inferir sobre los animales que la reproducción o reproducirse sexualmente, ¿ya? Que ellos practicaron ese tipo de reproducción antes de la fisión binaria. ¿Cómo es eso, profesora? Antes de la fisión binaria. La reproducción sexual no puede ser antes, tendría que ser posterior, según lo que nos han mostrado en el texto. Sus genes débiles son menos probables de ser heredados por su descendencia, dice la B, por ejemplo. No, profesora, se entiende que esa reproducción asexual, la fisión binaria, conllevaba a ello, ¿no? Que es probable, pero con lo de la B se entendería que, claro, la reproducción sexual, a diferencia de la sexual, ya dificulta el que haya que se hereden los genes o ciertas características como tal. Luego dicen, ya para terminar con esto, su problema principal es que ellos dependen de encontrar un compañero estable, ellos ignoran la efectividad que las células primitivas únicas o individuales, bueno, poseían, ¿no? O
con John se habla, por ejemplo, de crías, ¿ya? En este caso se refiere a crías. Sus crías se extinguirán debido a la inhabilidad para dominar, ¿no? Entonces se entiende que nos quedamos con la B en la 13, ¿ya? En la 14 es la D y en la 15 es la A, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, creo que si me pongo a enviar el archivo voy a demorar mucho más, ¿ya? Lamento de verdad lo que ha pasado con el Teams ahora que no nos ha permitido trabajar al menos otros minutos más, ¿de acuerdo? De todas maneras, el archivo, me escribes, Josué, ¿ya? Y te lo envío, por favor, discúlpame que no me carga el chat, sinceramente. ¿Listo? Voy entonces a quedarme allí. Muchas gracias, chicos, cuídense. Hasta luego, Miss. Cuídate, gracias. Vamos, ahora cuídese. Chao, Miss. Hasta luego.